Uno de los problemas más graves que dejó la pandemia fue la tasa de desempleo, que se mantiene por encima de 2 dígitos desde que inició la pandemia. En ese sentido, los candidatos tienen propuestas muy ambiciosas para generar muchos puestos de trabajo. ¿Cuáles son los planes que tienen para lograr reducir la tasa de desempleo por debajo de un dígito? Uno, ya lo dije, crédito subsidiado para que los jóvenes creen su propio empleo, y esto es lo que hablamos de la Silicon Valley, es decir, con el apoyo de las empresas y con el apoyo de las universidades. Dos, grandes proyectos de inversión, y voy a nombrar 3. Obviamente hay unos que ya están caminando, que son terminar las 4 y 5G, tenemos que entrar en todo lo que son vías terciarias, pero yo quiero que Colombia traiga inversión extranjera para que podamos hacer lo que hicimos cuando nos quitaron a Panamá, que es hacer los grandes ejes ferroviarios que necesitamos y queremos realmente favorecer no solamente nuestro comercio, sino nuestra capacidad exportadora. Eso es muy, muy importante. Ahora, el tercer eje de estas grandes inversiones para mí es la vivienda. Yo he hablado de crear espacios, las llamo ciudades nuevas, espacios que vamos a concebir en terrenos baldíos o terrenos del Estado, es decir, vamos a mirar dónde el Estado tiene esos terrenos y vamos a llevar todo, agua, electricidad, alcantarillado, todos los servicios, pero adicionalmente educación, salud, vías, ciudades ecológicas, de manera que la gente pueda ir a acceder a un patrimonio. Lo primero, una observación, y es en Colombia. Ya lo hablamos desde el comienzo acerca del modelo de desarrollo económico que tenemos en nuestro país. Y esta es una economía, y esta es una frase general, que crece, pero no crece en empleo, no genera empleos. Y eso tiene que ver con la situación social que vive nuestro país. Ese es un problema serio. Estamos entonces, ¿cuál es la cifra? 12. ¿Qué es? 13%. Y eso pues, no lo hemos dicho, pero vale la pena que este es un buen momento para decir además lo que pasa con jóvenes, lo que pasa con mujeres, las desigualdades tremendas que hay dentro de todo este crecimiento que nosotros tenemos, y además las condiciones en áreas metropolitanas y otros sectores del país. O sea, aquí en Colombia tenemos un problema serio de empleo, estamos con un rebote natural y hay un crecimiento asociado con consumo en nuestro país, pero el tema del empleo sigue siendo un problema muy grande para nosotros. Categorías para el tema del empleo, dentro de lo que nosotros queremos hacer. 1, pongámoslo en este gran titular, la infraestructura pública, que tiene que ver con las vías, que tiene que ver con las escuelas, que tiene que ver con las viviendas. Todo el mundo hoy habla de vías terciarias, mucha gente habla de vías terciarias, y yo me sospecho que hay muchos que no han visto en su vida una vía terciaria, ¿sí? Pero todo el mundo da unas cifras extraordinarias sobre vías terciarias. Esa es una parte que tenemos que hacer y tendremos que potenciar, y de hecho nosotros hablamos, desde la pandemia hablábamos de unos empleos de emergencia, porque Colombia tiene que ponerle la lupa a ciertos sectores de nuestro país que tienen una condición de desempleo estructural gigantesco, donde el gobierno nacional tiene que articularse con los gobiernos locales para atender ese tipo de temas. Ese es un capítulo grande donde nosotros tenemos que avanzar. 2, los empleos asociados con estos centros de desarrollo que ya he mencionado, que van a ser empleos verdes, ahí va a estar la bioeconomía, va a ser el turismo ecológico. Todo eso es un reto que nosotros tenemos cuando nos proponemos el reto de generar 1,5 millones de empleos nuevos formales, ¿sí? Que los necesitamos pues para todo nuestro proceso de desarrollo. Ahí hay un espacio para crear una serie de nuevos empleos, una nueva avenida para el desarrollo en Colombia, que yo repito, tengo mucha ilusión. Yo creo que lo que tiene que haber es un modelo en el cual formalicemos, y para eso tiene que haber educación de calidad, con pertinencia, y tienen que haber más empresas. Y esto es de modelos de país. Hay unos que quieren acabar con empresas. Yo lo que quiero es que las que tengamos las cuidemos y que tengamos más empresas y más y mejores empleos. Ese es el planteamiento. Nosotros lo que tenemos que ver es cómo ayudamos a la gente a salir de la pobreza y que tengan empleos formales. La informalidad hoy es uno de los problemas más graves que tiene el país. Hay que desarrollar el capitalismo. Y entonces, ¿qué es lo que impide el desarrollo del capitalismo en Colombia?
relaciones premodernas en el poder, señores feudales con la tierra, armados y matando campesinos, un sistema oligopólico que concentra las condiciones para producir riqueza en manos de 5 prácticamente, una clase política que no tiene ni idea ni siquiera de lo que estamos hablando, que es incapaz para gobernar a Colombia, y el capitalismo no se ha podido desarrollar. La misma clase capitalista, los industriales, han preferido apoyar terratenientes que desarrollar la propia industria, políticamente hablando. Entonces, lo que se trata del pacto histórico, como lo propuso López Pumarejo hace unos años, es desarrollar el capitalismo. ¿Qué es lo que necesita para acabar con el desempleo juvenil, la gente que termina? Producir. Pero ¿qué tenemos que producir con mercado asegurado? Lo que estamos importando. Sabemos qué es, sabemos los niveles de consumo, sean toneladas o unidades. Pues ¿qué tenemos que hacer? Enfocar todo el esfuerzo gubernamental a producir lo que estamos importando. Y lo principal son alimentos. Yo creo que hay como 17 millones de toneladas de alimentos que importamos. ¿Usted cuántas colombianos cree que se necesitan de gente vinculada al campo para producir 17 millones de toneladas de alimentos? Póngale 5 millones. Entonces, si usted empieza a producir en el campo, la reducción del desempleo es brutal. Yo quiero ser el revolucionario del empleo, Narciso, el revolucionario del empleo. Yo quiero hacer más de 5 millones de empleos, o sea, que esos 3,5 los llenemos y que pasemos para acabar con la informalidad. Y esto es muy fácil, vamos a sumar, ustedes que aquí en la República suman tanto. Uno con el mercado de la economía verde del cannabis puede generar 3 millones de empleos. Con el neobanco, yo quiero hacer un neobanco, como le dije, para prestarle a los jóvenes, yo espero generar 1 millón de empleos con el neobanco. Hay que meter los jóvenes también a las criptomonedas. Esa es una economía nueva que nos va a modernizar. Los bancos colombianos hoy, si abrimos las criptomonedas, hay que cerrar los bancos porque ellos no saben de eso. Y los muchachos tienen que empezar a hablar de Bitcoin, de criptomonedas, de zonas francas digitales y claro, de nuevas empresas. Si con el Banco de los Pobres en Medellín hemos generado 200.000 pequeñas empresas, pues yo espero que con el neobanco, con 1 billón de pesos para empezar, podamos generar 1 millón de empleos. Con los 20.000 kilómetros de vías campesinas, vamos a generar por lo menos 700.000 nuevos empleos. O sea, ya vamos en 4.700.000. Yo quiero que en Colombia nosotros hagamos la nueva economía de los influenciadores. Hoy el mundo se está llenando de influenciadores. Hoy gana más un muchacho joven que es influenciador que siendo ingeniero o abogado. Yo espero que masificando en Colombia los oficios digitales, nosotros creemos siquiera 1 millón de empleos con influenciadores. La ampliación de mercados me crea 2 grandes autopistas. La autopista de la inversión y la autopista de la empleabilidad. 2. Es fundamental en la creación de empleo la flexibilización de las condiciones laborales tanto en el campo como en la ciudad sin entrar en precarización. 3. Es fundamental para poder mejorar las condiciones de empleo de los colombianos, la flexibilización que se tiene en la parte de los costos laborales, hay que disminuirlos. Un bienestar familiar, un SENA, son costos que los empresarios tienen y les afectan muchísimo. 4, es importante entender a la mujer. Es que la mujer tiene unas condiciones que se necesitan ser atendidas. La parte tecnológica para ellos, el tema del trabajo en casa, la parte de tecnología para ellas es muy importante, donde ellas puedan tener sus temas de familia, sus temas de hogar, pero les puedan trabajar de manera mucho más flexible. Entendamos el tema de los jóvenes. La juventud tiene que tener una política pública alrededor de su desarrollo. Hay un principio fundamental de gobierno que dice, aún en la vejez fructificarán. Y ese principio de nuestro gobierno que aún en la vejez fructificarán se llaman centros de sabiduría. Y de manera sectorial y regional nuestros mayores tendrán la oportunidad de asesorar los nuevos gestores, los nuevos empresarios, los nuevos líderes, porque hay una experiencia maravillosa. ¿Cuánto cuesta una experiencia?
en una sola hora. Por eso un asesor puede cobrar en una hora lo que se gana una persona en un mes, porque en una hora te da tanta sabiduría para evitar que cometas tantos errores y tengas buenos aciertos. Entonces, hacia esa tendencia voy: empleo para los jóvenes, empleo para las mujeres y empleo para los adultos mayores. Reducir los costos no salariales en nómina es urgente, flexibilizar el contrato de trabajo, reducir la tasa de renta a las empresas, que son la salida a este problema. Lo otro es crear una nueva cultura para el microempresario, para traerlo de la informalidad a la formalidad. El microempresario tiene un gran mérito, se emplea a sí mismo, pero se emplea en la informalidad y no nos sirve, no genera empleo de calidad. Nosotros hemos dicho, los 3 primeros años, si el microempresario saca el RUT, en la misma página del RUT tiene acceso a los portales bancarios, lo bancarizamos. RUT, te bancarizo. Y ahí mismo puede optar por un crédito de fomento hasta 10 años, hasta 10 millones de pesos por 3 años a fondo perdido. Presenta los datos de su emprendimiento y le damos un crédito de fomento. 3 años sin pagar renta y solo presenta una declaración en el mes 36, una declaración de renta simplificada con tasa reducida. Son cosas para atraer fácilmente al informal a la formalidad. Si emplean los grupos de interés, el más grave de todos, 17 a 25 años, es un desastre nacional. Cuando el joven no entra rápido a la fuerza laboral, toda su carrera productiva se distorsiona. Necesitamos generar oportunidades acreditadas de empleo y de experiencia. Si me emplea de 17 a 25, si me emplea personas con discapacidad, y si me emplea mayores de 60, bono tributario y descuento en la seguridad social para este microempresario.